Bueno, comencemos. Bueno, listo, no, comencemos. Bueno, inicialmente, pues buenas tardes para todos. Obviamente pedirle nuevamente disculpas por estas fallitas técnicas que ocurren en este tipo de escenarios. Antes que nada, queremos agradecerle a todo el equipo de Impormaderas por permitirnos este espacio con ustedes, por permitirnos compartir este conocimiento con ustedes. Y bueno, darle la bienvenida a Luis Eduardo Vázquez de Pegatex. Mi nombre es Juan Camilo Soto, yo soy de Arauco, Colombia. Y bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Juan, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a la familia de Impormaderas, a William, a Gustavo, a toda la familia del Valle. Disculpas por, digamos, que los inconvenientes que tuvimos. Ahí un poco de inconvenientes con el máster que nos engrana, digamos, la comunicación. Pero la idea es sacar y transmitir los conocimientos y poder escuchar también cualquier tema de dudas y inconvenientes que tengamos frente al tema. Perfecto. Bueno, Luis Eduardo, vamos a arrancar. Vamos a arrancar en la mitad de la presentación. La idea es que tengamos una sesión de preguntas y las demás preguntas las contestamos al final de la capacitación. ¿Listo? Entonces, yo quisiera, para dar contexto a la capacitación que vamos a iniciar, que nos contara Luis Eduardo en qué consiste, primero que todo, un adhesivo PVA. ¿Qué es un PVA? Bueno, un PVA es un polímero, un polímero que se obtiene mediante la polimerización de acetato de vinilo. Entonces, ese polímero, cuando se convierte en adhesivo, es realmente una emulsión acuosa que realmente es la que se convierte en adhesivo. Entonces, el vehículo es el agua para llevar a cabo este polímero que es el que sirve de adhesivo. Entonces, digamos que es en sí lo que es químicamente, digamos, un tema del producto. Ya, perfecto. Bueno, en este caso, los adhesivos PVA van a ser el protagonista, pues, de parte del lado de Pegatex. Por nuestra parte, el protagonista de Arauco hoy es nuestra melamina Vesto. Y acá quiero contextualizar nuestro tablero de melamina Vesto. Es un tablero MDP. Esto quiere decir que es un sustrato seleccionado, es un sustrato con partículas clasificadas, donde logramos un nivel de compactación bastante importante, ¿cierto? Esto nos beneficia lo que es el corte, nos beneficia lo que es el Y se despique. escucha un eco también muy feo. Se escucha un eco. Nos beneficia lo que es la retención del tornillo, ¿listo? Entonces ahorita más adelante vamos a profundizar un poco más en nuestro tablero. Para dar inicio entonces, lo que es el proceso de entamborado, yo quisiera iniciar, me dicen que no hay sonido. Ahora me dicen que no hay sonido. Sí se está escuchando. Ya, bueno, vamos a iniciar primero que todo con cómo se fabrica una puerta, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, que los materiales que intervienen en el proceso? ¿Cuáles son las herramientas que intervienen en el proceso? Y algunos datos adicionales o algunos factores relevantes como es la temperatura ambiente y la humedad, ¿cierto? Entonces, iniciando por los materiales, nosotros tenemos acá una serie de elementos como el bastidor, el alma, el relleno, el revestimiento y lo que son los adhesivos. Mientras que por el lado de las herramientas necesitamos una herramienta para encolar, necesitamos una herramienta para prensar y lo que mencionaba ahorita, lo que es temperatura ambiente y humedad, que al final esto nos influye directamente en lo que puede ser nuestro proceso y nuestro resultado final.
Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de estos elementos que se componen o que componen una puerta, ¿cierto? Y vamos a ir dando lo que son recomendaciones a la hora de trabajar. Entonces, empezando o partiendo por el bastidor, acá pues debemos tener en cuenta el bastidor es el marco, ¿cierto? Son estas 4 piezas que conforman el perímetro de la puerta. Y aquí es muy importante tener en cuenta unas recomendaciones específicas. Bueno, primero que todo, el bastidor debe estar muy bien calibrado. Esto quiere decir que las 4 piezas deben estar bien calibradas. Y adicional a esto, un tip muy importante es siempre utilizar el mismo tipo de material o el mismo tipo de madera para conformar el bastidor. Nosotros, digamos que para conformar esta capacitación, lo que hemos hecho es recorrer y visitar diferentes plantas de producción, diferentes industriales, diferentes carpinteros, tratando de conocer en profundidad lo que es la producción, conocer pues obviamente las buenas prácticas, con el fin de precisamente compartírselas a todos ustedes. Entonces, como también hemos visto buenas prácticas, también hemos visto unas no tan buenas. Por ejemplo, cuando conformamos un bastidor, lo que les decía ahorita, debemos tener en cuenta que debe ir conformado por el mismo tipo de madera o mismo tipo de material. ¿Qué pasa con esto? La madera, como saben, es un ser vivo, ¿cierto? Es un material vivo y ella reacciona a los cambios de temperatura y humedad. La madera se contrae y la madera se dilata. Entonces, cuando yo tengo un bastidor conformado por diferentes, por ejemplo, especies de madera, pues ellas van a tener un comportamiento diferente dependiendo de los cambios de temperatura. Cuando esto ocurre, una madera empieza a dilatarse, la otra a contraerse o se contraen de diferentes formas y esto nos puede dar como resultado una puerta pandeada. Entonces, por eso la importancia de cierta manera, homogeneizar esta estructura. Si yo voy a utilizar una madera de pino, que sean las 4 piezas del bastidor en madera de pino, esto me va a asegurar a mí que cuando haya de pronto un cambio brusco de humedad o temperatura, el bastidor va a tener un comportamiento homogéneo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con la porosidad. Acá volviendo a este mismo punto, todos los materiales de madera, ya sea madera cerrada, ya sea triplex, ya sea MDF, ya sea aglomerado, todos tienen diferentes porosidades, incluso los tipos de especie. No es lo mismo yo trabajar de pronto un chingalé o un pino, ¿cierto? Que tienen diferentes densidades, por lo tanto van a tener diferentes porosidades. ¿Y en qué me influye a mí que haya diferentes porosidades? Que a la hora de que yo vaya a aplicar el adhesivo, ¿cierto? Pues la absorción del adhesivo no va a ser homogéneo, va a ser diferente. Así que el secado también va a ser diferente. Por eso es tan importante siempre que la estructura esté totalmente homogénea y trabajemos siempre pues como el mismo tipo de material de madera en las 4 piezas que conforman el bastidor. Acá quiero, hacerle una pregunta ya a Luis Eduardo con respecto a la humedad de la madera. Si bien partiendo de que nuestros productos, los productos Arauco, todos los productos son secos, productos que vienen con porcentajes de humedad de entre un 5% hasta máximo un 15%, ¿sí? Dependiendo obviamente del tipo de material. Pero acá, Luis Eduardo, ¿qué nos pudieras contar con respecto a la importancia o a la incidencia de aplicar un adhesivo PVA sobre una madera seca versus, por ejemplo, una madera verde o húmeda? Bueno, Juan, sí, tienes razón. En el tema de la humedad de la madera es muy importante porque de eso depende también, digamos, el comportamiento del adhesivo que es acuoso, en este caso el PVA. Si nosotros tenemos una madera saturada en agua, digamos que no está completamente seca, pues si la madera no ha logrado emigrar por sí sola la cantidad de agua, va a ser muy complicado también que logre migrar el vehículo acuoso del adhesivo que es el agua de una forma rápida. Entonces vamos a tener procesos que se van a demorar bastante tiempo. Entonces sí es bastante complicado cuando tenemos procesos con maderas que no están tratadas en el tema de humedad. Lo ideal, lo que usted dice, está entre un 10 al 15%, digamos, un tema de maderas húmedas en tema de humedad,
y los adhesivos vienen más o menos para comportamientos que aguanten ese tipo de humedad. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, listo, Luis Eduardo. Entonces, continuando a lo que es el segundo elemento o el segundo material para conformar nuestra puerta, tenemos el alma. El alma es la estructura interna, ¿cierto? Aquí es muy importante tener en cuenta que entre más robusta sea nuestra estructura interna, le vamos a brindar precisamente más solidez, más resistencia, más estructura a nuestra puerta final, ¿sí? Al resultado final. Entonces, según pues lo que hemos podido recoger de las diferentes visitas a nuestros clientes industriales y demás, lo que se observa son dos tipologías principalmente para estructurar el alma, ¿cierto? Por un lado, tenemos lo que son las tiras de madera, ya sea retal, vemos que se utilizan tiras de MDF, tiras de aglomerado, tiras de madera, tiras de triplex, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado, la otra tipología es el honeycomb. El honeycomb es esta estructura tipo malla en cartón. Esto fue pensado o concebido a partir de un concepto de ingeniería, lo que hace que esta estructura honeycomb, a pesar de que sea de cartón, nos brinde una resistencia bastante importante a la puerta, ¿cierto? Mm, Acá es súper importante que manejemos el mismo concepto que veíamos en el bastidor. Si yo tengo el bastidor conformado en aglomerado y vamos a utilizar tiras o retales para conformar la estructura interna, lo ideal es que esa estructura interna, esas tiras sean también en aglomerado. Si voy a hacer el bastidor en pino, la recomendación es que la estructura interna sea también en pino, ¿sí? Siempre y cuando vayamos a utilizar tiras de madera, ¿no? Ya el honeycomb es otra cosa, pero pensando en una estructura de madera, siempre tratar de que el material sea el mismo, tanto internamente como externamente. Esto, nuevamente les digo, nos va a asegurar una homogeneidad, tanto en comportamiento y porosidad a la hora de aplicar el adhesivo. Acá yo tengo una pregunta, Luis Eduardo, que también es una pregunta bastante frecuente, y es, ya teniendo la estructura interna y el bastidor, debo yo entonces pegar el fondo, ¿cierto? Y una pregunta muy recurrente es, bueno, mm, ¿a qué le debo yo aplicar el adhesivo? ¿A la estructura o a la trascara del fondo? Ahí ustedes, ¿qué nos pueden recomendar? Bueno, Juan, sí, es muy común y depende sobre todo de digamos, con la tecnología que cuente cada uno de nuestros clientes o los recursos. También el proceso depende mucho en ese tema. Entonces, aquí vemos que hay varios tipos de honeycomb, por ejemplo. Este honeycomb, lo que decía Juan, pues está basado también en los paneles de abeja, que lo que da es una estructura, pero al mismo tiempo una baja densidad para que la puerta sea muy liviana. Entonces, estos paneles vienen compactos y va a depender mucho del calibre también de los perímetros, digamos, del panel del honeycomb. Hay unos honeycomb que son de papel y hay unos honeycomb que son de cartón. Entonces, el honeycomb que es de papel, pues realmente tiene unos filamentos de área de contacto con el adhesivo. Si yo hiciera la humectación al honeycomb y después esparcirlo en el área del tablero que me va a recubrir, pues sería muy complicado mantener siempre la misma área de contacto porque el filamento es muy delgado. Entonces ahí siempre es más recomendable hacer una humectación al tablero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tablero me va a asegurar que por más que se me mueva el honeycomb, siempre va a tener un contacto con el adhesivo. Cuando tenemos un área, un alma como un honeycomb de cartón o un honeycomb de listones del mismo material como lo aclaraba Juan, también ahí ya podríamos hacer humectación al alma, o sea, a los listones o al honeycomb antes de abrirlo. Y eso nos ayudaría a disminuir bastante el tema de adhesivo y nos daría unos rendimientos bastante altos.
Ya, vale, perfecto. Bueno, un tema también importante, Luis Eduardo, que se me olvidaba mencionar es importante también la calibración, ¿no? De la estructura interna con el bastidor. ¿Esto con qué fin? De que de pronto si utilizamos tiras de madera o travesaños para la estructura interna, que tengan una altura menor o una altura mayor que el bastidor, esto se nos puede telegrafiar después del prensado y en ese, pues se nos daña la puerta, ¿no? Sí, eso es bien importante, Juan. El tema de la calibración, ¿por qué es tan importante? Porque precisamente cuando yo voy a hacer el prensado de las dos caras de laminado de la puerta, si este material no está calibrado, pues va a haber una fuerza interna que va a tender a desprender posiblemente los dos sustratos que voy a unir y voy a tener una estructura posiblemente con algún defecto en adhesión. De acuerdo, bueno, listo. Pasando a nuestra siguiente diapositiva, esto pues es un ejemplo, son dos casos eh, con respecto a lo que veíamos anteriormente. El caso de la izquierda, este era un cliente que trabajaba, como ustedes pueden ver, la estructura, el bastidor en una madera, ¿sí? En una madera nativa, y él estructuraba internamente el alma con tiras de todo lo que ustedes se puedan imaginar que hay ahí. Tiras de madera, tiras de MDF, MDF-RH, aglomerado, bueno, eh, digamos que, por decirlo de alguna manera, un sancocho de materiales ahí que, claro, el cliente nos decía, bueno, no, pues es que no sé, se me pandean las puertas, se me curvan, claro, eh, pues esto es precisamente lo que veníamos conversando antes, como tenemos tantos tipos de maderas y tantos tipos de materiales ahí, los comportamientos van a ser muy diferentes. Entonces, esto es lo que en teoría no debemos hacer versus la imagen de la derecha, como pueden ver ustedes, que era precisamente lo que conversábamos ahorita. El bastidor, como pueden ver, está fabricado en aglomerado y las tiras internas, los travesaños, también son en aglomerado. Entonces, este, digamos que en teoría es el escenario ideal para poder trabajar nuestra estructura de la puerta. Bueno, pasando al siguiente elemento, al siguiente material, son los fondos, ¿sí? El tablero que yo voy a utilizar para, para pegarlo a la estructura. Entonces, acá vamos a hablar de nuestro tablero MDP Besto. Acá, pues, contarles que es un tablero de 1,83 por 2,50. Esto es muy importante que lo tengan presente. Digamos que es una ventaja que tenemos ahí porque los demás fondos que se consiguen en el mercado para el tamborado de puertas llegan hasta 2,44. Nosotros vamos hasta 2,50. Esto nos beneficia sobre todo para las alturas de las puertas, que por lo general nos superan los 2,40, los 2,44 de alto. Entonces, nuestro tablero melamina Vesto viene 1,83 por 2,50, viene melaminizado solo por una cara. ¿Listo? Es importante también acá. Ojo, nuestro tablero es melaminizado, no es pintado ni es foil. Viene con papel melamínico tal cual como vienen nuestros tableros de 15 y de 18 milímetros. Esto nos va a asegurar un match perfecto cuando vayamos a trabajar un proyecto donde estemos utilizando espesor de 6, espesor de 15 o espesor de 18. ¿Listo? Entonces, como dato importante para que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, les cuento, el sustrato, digamos que nosotros, pues, nuestra planta de producción en Chile trabaja con la mejor tecnología para poder brindar un sustrato con unas características que de cierta manera hacen que nuestro tablero sea diferente en el mercado. Como ustedes han podido notar, los que han tenido la oportunidad de trabajar con melamina Vesto, cuando ven los tableros a través del canto, ustedes ven un sustrato más compacto. ¿Esto por qué sucede? Nosotros en nuestra planta de producción seleccionamos y clasificamos las partículas de madera. Entonces, en nuestro tablero MDP, todas las partículas de madera tienen el mismo espesor. Esto hace que ellas tengan un nivel de compactación bastante alto y podamos tener un tablero más compacto y homogéneo. Esto nos beneficia el corte, ¿sí? Nos beneficia también lo que es el despique, es un tablero que no te genera astillamiento y la retención del tornillo al mismo tiempo es bastante positiva.
Adicional, tenemos la trascara porosa, ¿sí? Y esto, digamos que este tema a veces genera un poco de debate, Luis Eduardo y nuestros invitados, porque hay unos tableros del mercado que vienen con un balance. El nuestro no, el nuestro viene con la trascara tal cual al natural, trascara porosa. Esto representa una mejor adherencia, ¿sí? Al momento de aplicar el adhesivo, Luis Eduardo, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué representa, digamos, que tener una trascara porosa versus tener una trascara con balance? Bueno, es muy importante y si es casual encontrar algunas asesorías porque se presentan inconvenientes cuando la trascara viene resinada o viene con un recubrimiento que evita el buen anclaje del adhesivo en su mayoría cuando es PVA. Entonces, ¿esto qué produce? Reprocesos como rayar, cardar, lijar, y pues va a depender mucho del operario que haga el trabajo, si lija bien, si carda bien, y pueden quedar, digamos, algunas puertas bien adheridas y algunas otras no. Entonces, este tema de la tascada porosa es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos asegura eh, una buena penetración y un buen anclaje íntimo con el marco en el tema del entamborado. Entonces, ahí no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. De acuerdo. Al final lo que uno busca con este tipo de procesos es primero estandarizar la producción y optimizar lo que son los tiempos de producción, ¿cierto? Entonces, con lo que tú dices, pues va muy en línea. Al final lo que uno intenta evitar siempre son este tipo de reprocesos. Entonces, sí, muy importante este punto. Bueno, también quiero aprovechar y quiero contarles a todos nuestros clientes, nuestros invitados, Em, este atributo tan especial que tienen nuestros tableros de melamina Vesto, la verdad es que siempre se ha manejado este atributo, pero hoy con el contexto, pues en el contexto en el que estamos, las circunstancias y demás, yo creo que este tipo de atributos toman muchísimo más valor y es nuestra protección de cobre antimicrobiano. Acá les cuento que melamina Vesto utiliza micropartículas de cobre para eliminar hasta el 99% de virus, de bacterias, de hongos, de moho y todo este tipo de microorganismos similares. Estas partículas de cobre están impregnadas en ambas caras de los tableros, ¿cierto? Al momento en que el papel decorativo se impregna en la resina melamínica, en ese momento también se impregna de partículas de cobre. Entonces, digamos que ambas caras de los tableros están prácticamente 100% impregnadas con cobre. Ahí, como dato adicional e importante por resaltar, Melamina Vesto es el único tablero en el mundo de los tableros melamínicos en utilizar cobre como componente antimicrobiano. Sí, esto es una innovación 100% Arauco. Y bueno, Luis Eduardo, yo no sé si tú sabías, el cobre es un componente que además de tener esta propiedad antibacteriana y antimicrobiana, es un mineral esencial que nuestro cuerpo, que el cuerpo humano necesita. Nosotros debemos ingerir dosis de cobre al día, ¿sí? Y digamos que bastantes alimentos tienen cobre en su composición, como por ejemplo los pescados, como por ejemplo las legumbres, los cereales, diferentes alimentos. Y esto al final hace que sean componentes mucho más cercanos a las personas, ¿sí? Obviamente decir que es un componente no tóxico ni para nosotros, ni para el medio ambiente. Entonces, como decía al principio, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, es importante siempre resaltar ese tipo de atributos que al final nos va a garantizar espacios mucho más limpios, espacios mucho más higiénicos, también asimismo los muebles mucho más higiénicos y demás. Entonces, sí quería como resaltar esta propiedad. Mm, Juan, es interesante ese tema, sí, en las lecturas que han salido sobre temas de superficies, en el tema ahorita con este tema que estamos viviendo, se resalta ese tema del cobre, es uno de los superficies en las que tiene menos vida, digamos, útil de los virus, ¿sí? Entonces, precisamente por eso hay tantas superficies enfocadas con el cobre, las mascarillas,
y ya pues esta propiedad que avisa sobre los tableros, pues es algo también sobre el tema que ayuda mucho al tema de prevención, ¿sí? Porque pues De acuerdo. realmente con una buena limpieza, pues vamos a prolongar mucho más el tema de asepsia de las superficies que estemos realizando con este material. De acuerdo, y ahí como dato adicional, muy rápidamente, les cuento que a nivel mundial ya diferentes laboratorios y universidades médicas se han dedicado precisamente a probar el cobre contra el coronavirus. Si bien Melamina Besto Arauco todavía no, estamos en este momento en pruebas, no tenemos aún resultados, pero el cobre como componente ya probado en otros laboratorios ya está demostrado que en 4 horas es capaz de matar al coronavirus, ¿sí? Versus, por ejemplo, no sé, una superficie en acero inoxidable, el coronavirus puede vivir de 4 a 7 días, lo que la diferencia es bastante, bastante importante. El cobre a las 4 horas mata el virus. Entonces, es un dato pues realmente bien, bien positivo teniendo en cuenta que nuestro tablero de melamina es el único que utiliza partículas de cobre. Entonces, bueno, mmm, adicional a esto, bueno, pues quiero contarles que aparte del tablero de 6 milímetros, tenemos también nuestros tableros de 15 y 18. Los de 15 y 18 milímetros son formato 215 por 244, ¿sí? Y podemos utilizar pues para diferentes aplicaciones como mueblería en general. El de 6 milímetros más allá de las puertas, pues es un tablero que sirve para fondos. La imagen de la derecha también se pueden utilizar para lo que son revestimientos decorativos, revestimientos verticales. Para mayor información, los invito a que nos visiten en nuestra página web, arauco.com. Ahí encuentran también lo que son todos nuestros diseños descargables en alta definición para quienes trabajan de pronto renderizados en sus proyectos y demás. Pueden descargar todo nuestro portafolio de diseños en alta definición y adicional, pues, eh, diferentes herramientas digitales que constantemente estamos actualizando para todos ustedes. Entonces, Este tablero, Juan, pues cada vez también gana mucha tendencia, ¿no? El tema de hacer acabados, de recubrimiento de paredes, de ambientes, cada vez gana más espacio por la facilidad, la practicidad y el embellecimiento. En otra charla que podríamos coordinar también en la compañía de vos, es mirar los adhesivos especiales que también van hacia la tendencia de este tipo de recubrimientos y que son muy efectivos, como son los poliuretanos, que nos daría tema para otra charla. buenísimo, claro que sí. Entonces, bueno, llegamos a nuestra primera parte. Acá cerramos como este primer capítulo. No sé si tenemos preguntas. Vamos revisando acá, estoy revisando acá los comentarios, a ver si tenemos preguntas hasta esta diapositiva o avanzamos. Bueno, creo que no tenemos preguntas. A ver. Han hecho algunas preguntas y los compañeros de Informadera nos han hecho el favor también de contestar algunas, entonces gracias por el acompañamiento. Acá nos preguntan, ¿todos los espesores de melamina Besto vienen con esta protección? Así es, Giovanni. Digamos que eh, digamos que los productos de la marca Besto, independientemente del tipo de diseño, independientemente si es 6 milímetros, 15 o 18, todos vienen con protección de cobre antimicrobiano. ¿Listo? En caso tal de que llegasen a necesitar eh, certificaciones, pues, que avalan esto que les estamos contando, con muchísimo gusto a través del equipo de Informaderas podemos enviarles inmediatamente la información. ¿Listo? Acá nos preguntan también con qué productos se puede limpiar la superficie. Bueno, Mari, muchas gracias por tu pregunta. Ahí nosotros recomendamos primero que todo que no sean productos abrasivos, ¿cierto? Tanto productos para limpieza como, por ejemplo, lo que son los paños. Se recomienda utilizar paños bastante suaves, no utilizar, digamos que esponjas o este tipo de productos que pueden llegar a maltratar o a rayar la superficie. Uno de los recomendados para limpiar es el alcohol.
¿sí? El alcohol con un pañito suave limpia bastante bien, o tenemos incluso clientes que limpian, por ejemplo, con limpiavidrios y también funciona bastante bien. Tratemos es de evitar, por ejemplo, lo que es el thinner y de pronto ese tipo de productos que ya son un poco más abrasivos y nos pueden llegar a marear o a cambiar un poco la tonalidad de nuestros diseños. Juan, ahí Pégate Artecola desarrolló también un limpiador de multisuperficies que viene al caso porque pues tiene unos tensoactivos y tiene unos aceites resino que producen una suavidad a la hora de limpiar sin correr el riesgo de rayar los tableros. Y adicional a eso tiene una base también de amonio, lo cual también genera un guante protector frente al tema actual que estamos viviendo. Entonces también es una posibilidad que pueden tener para manejar este tipo de limpieza con estos tableros. Buenísimo, buenísimo ese dato, Luis Eduardo. Bueno, acá última pregunta para avanzar. Alejandro nos pregunta qué disco de corte recomiendan para realizar corte de este material. Bueno, Alejandro, nosotros recomendamos que el disco sea carburo de tuxteno, que el diente sea tipo trapezoidal y que sea un número que oscile entre 60 y 80 dientes. Recuerden siempre que entre más número de dientes tenga el disco, el corte va a ser mucho más limpio. Y obviamente resaltar la importancia del disco incisor, ¿listo? Porque si nosotros igual tenemos un disco principal con todas estas características y súper bien afilado, pero no tenemos un disco incisor o lo tenemos desafilado, igual corremos el riesgo de que nos desportille el tablero. Entonces, sí es importante pues, tener en cuenta estas recomendaciones. Sin embargo, como saben, pues Impormaderas cuenta con toda la maquinaria, prestan todos los servicios de corte, enchape y demás. Entonces allá pues por lo general los cortes son perfectos, ¿listo? Entonces, bueno, yo creo que avancemos, Luis Eduardo, y entramos a esta sección de lo que son los adhesivos. Yo creo que acá muchos de nuestros clientes que están conectados en este momento se han hecho esta pregunta, ¿cierto? Cuando van a trabajar puerta entamborada, bueno, ¿y ahora cuál es el adhesivo que yo debo utilizar? No sé si nos puedes contar qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de escoger un adhesivo. Luis Eduardo, creo que tienes el Perdón, micrófono. sí, gracias Juan, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando visitamos nuestros distribuidores, por ejemplo, el mostrador de Impormaderas, vamos a ver muchas referencias de PVAs que uno diría, pero ¿por qué tanto si el objetivo casi siempre va a ser el mismo, pegar dos sustratos de madera? Hay que tener en cuenta que Pegates Artecola desarrolla formulaciones directamente aplicables a diferentes procesos. Hay que quitar el mito o de pronto la creencia de comprar el adhesivo dependiendo del dinero que tenga en mi bolsillo, por ejemplo. Eso es un error conceptual muy grave porque se pueden cometer los errores hacia los dos extremos. De pronto pensar que el mejor pegante, el más costoso, decir en el tema porque yo necesito el mejor adhesivo, el más costoso, hipotéticamente uno cree, es el que me sirve para mi proceso. O el más económico, de pronto me sirve para mi proceso. Entonces, hay unos conceptos erróneos en considerar que el precio me marque un direccionamiento hacia mi proceso. Generalmente es la formulación. Entonces, por eso, los adhesivos están compuestos en unos porcentajes de sólidos adhesivos, de unos tiempos abiertos que se manejan, unos tiempos post aplicación en prensado que se manejan y unos tiempos de curado. Entonces, siempre hay que tener un diagnóstico apropiado de mi proceso para verificar y dar cuál sería el adhesivo adecuado en el manejo. En la siguiente tabla podemos apreciar, digamos, la gama que nosotros estamos manejando. Tenemos, por ejemplo, el Carpincol 2500, una pregunta que teníamos aquí del chat de don Eduard Rojas, donde está preguntando cuál sería el adhesivo para entamborado con MDF y cuál sería para maderas. En esos dos conceptos vemos que el MDF pues, es mucho más generoso en porosidad que la misma madera. Entonces, si yo estoy haciendo ensambles o empalmes con madera, realmente, si es madera dura, pues esta madera no es tan generosa en su porosidad. Entonces, ahí necesitamos una rheología del pegante
de tamaño de partícula mucho más fino para que se ancle y penetre más fácil ese tipo de maderas. Ahí recomendamos mucho el uso de los carpincoles 2500, que son adhesivos a tipo de protección acuosa, o sea, de protección al agua, después de curado, o sea, la película la que genera una protección al agua, tipo D3, digamos. También tenemos algo, adhesivos que tienen una partícula mucho más gruesa como la del Carpincol MR60, que es ideal para todo tipo de madera y en especial los aglomerados. Entonces, ahí vamos a mirar. Pero en el tema de entamborados, como estábamos revisando, vemos que el Carpincol 2500 en la tabla sirve para hacer aplicaciones con encoladora o aplicaciones manuales, de una relojía que facilita esta flexibilidad en la aplicación. Es muy maleable en el tema. Tiene altos sólidos, por tanto es de un rápido secado. Prácticamente, si yo estoy haciendo aplicaciones con encoladora, tengo prácticamente lo que alcance a apilar en 13 minutos. Con eso ya no estoy arriesgando la humectación de la primera pieza. ¿Sí? Un tiempo abierto de los 13 minutos y un tiempo de prensado de 45, o sea, es para procesos continuos prácticamente y de alta velocidad. Luis Eduardo. Sí. Ahí yo tengo una pregunta. Esto quiere decir que como recomendación para los clientes es, ellos deben conocer cuánto tardan en armar una puerta antes de ingresar al prensado, ¿cierto? Exacto, hay que revisar cuáles son los recursos con los que tiene y cuáles son las limitaciones. Entonces, todo depende de hacer el diagnóstico. ¿Cómo armo yo las prensas? ¿Cómo armo yo las puertas? ¿Tengo encoladora? ¿Tengo prensa hidráulica? ¿Tengo encoladora pero no tengo prensa hidráulica? No tengo ni encoladora ni prensa hidráulica. Yo hago el proceso y humecto con rodillo, humecto con teterito. El prensado lo hago con alacranes o el prensado lo hago con superficies o con una plancha pesada. Entonces, todos esos argumentos llevan tiempos diferentes de aplicación. Entonces, yo no puedo usar un Carpincol 2500 donde mi proceso es de velocidad, el secado es de velocidad, porque realmente me va a fallar. Y mire que puede ser el adhesivo más costoso, pero no se va a adaptar a mi proceso, digamos, actual, porque mi proceso no tiene encoladora, entonces yo me voy a demorar apilando 20 puertas más de 2 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los 13 minutos ya generó película, o sea, me va a servir para las puertas que humecté los últimos 13 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Me sirvió para las últimas 4 puertas. De ahí para abajo las 16, si yo meto a prensa o a mi sistema de prensado, me van a salir despegadas. Y voy a empezar a hablar, oiga, se supone que este es el mejor pegante y me despego las puertas. Puede ser un muy buen pegante, pero no se adapta al proceso. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya, pues como vemos el Carpincol tiene una reología muy gruesa, muy estructural, que sirve muy bien para aplicarse con rodillo, con aplicador, con dosificador, pero por ejemplo no es recomendable para aplicarlo con encoladora porque es muy grueso. Entonces va a dejar una película muy gruesa, no tiene esa flexibilidad que puede tener un 2500. Tiene altos sólidos y un tiempo abierto muy corto, entonces tiene 5 minutos. Eso es recomendable cuando yo voy a hacer un trabajo muy puntual, 3 puertas, 2 puertas, que necesito hacer el armado y el prensado y entregarla rápidamente, porque yo en 30 minutos ya puedo prensar y disponer de ese material. Tengo una alternativa como el Plus 100, que es un manejo muy parecido al Carpincol MR60, pero tiene unos tiempos abiertos un poquito más amplios y un tiempo de prensado también. O sea, esos 3 se catalogan como productos de alta velocidad. Luis Eduardo, una pregunta. ¿Qué le podemos decir a nuestros clientes de Cali? Entonces, de pronto, ¿cuál de estos adhesivos puede llegar a ser resistente precisamente a la humedad, teniendo en cuenta que Cali tiene un porcentaje de humedad del medio ambiente bastante alto? Bueno, eso es, bueno, es una pregunta bien interesante porque la humedad relativa del medio ambiente va a influir mucho en los tiempos de secado. Entonces, estos tiempos de secado que vemos en la tabla son unos tiempos estándar que pueden variar según lo que está comentando Juan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una puerta aquí en Bogotá
o que hacer una puerta, por ejemplo, en Barranquilla, donde la variación de humedad es casi un 40%. Aquí podemos tener humedades del 57, 50, 45, pero en Barranquilla podemos tener humedades relativas de 85, 90, casi que respiran agua. Entonces, ¿qué pasa? Como el proceso depende desde la evacuación del vehículo, que es agua, entonces cuando hay un ambiente muy húmedo, el proceso se va a demorar bastante. Entonces, yo lo pongo como ejemplo aquí en Bogotá, cuando uno va a tratar de salir de un Transmilenio en horas pico. Hay tanta gente que quiere entrar que se va a dificultar salir. Eso le pasa al vehículo acuoso del adhesivo cuando se aplica. Va a intentar salir el agua, pero como hay tanta agua afuera, va a demorar mucho tiempo en acomodarse. Entonces, por eso hay veces que hay reclamaciones de que, oiga, este adhesivo no me seca. Y fue un día X, resulta que ese día hubo una humedad grandísima y el proceso se me demoró, normalmente se me demoraba 1 hora y ese día se me demoró 3 o 4, pero tienen que ver ese tipo de factores, Juan. Entonces, complementando el tema, vemos 3 adhesivos que son el Pegamadera 80, el Pegamadera MFA y el Pegamadera 40. Todos sirven son muy maleables para hacer la aplicación con encoladora o de forma manual, ya sea con rodillo o con aplicador. Tienen sólidos medios, pero que aseguran cualquier entamborado o laminación. En tiempos abiertos que van entre 30 a 2 horas. Entonces ahí son más flexibles. Entonces aquella persona que no tiene una encoladora o que tiene una encoladora también lo puede usar, pero son más flexibles. Entonces yo puedo apilar y demorarme 1 hora, hora y media, pues uso este tipo de adhesivo. Tiempos abiertos han pensado que van de 60 minutos a 3 horas. Entonces yo puedo hacer 2 cochadas o como puedo armar y apilar y desprensar al día siguiente. Hay una condición importante que casi todos los adhesivos tienen en común, Juan, es la viscosidad. Esa viscosidad es la que nos asegura que cuando yo aplico el adhesivo se sostenga en la superficie, para que cuando llegue la hora de prensado, ese adhesivo se distribuya uniformemente entre los 2 sustratos que va a unir, se ancle y genere una buena fuerza de adherencia. A veces cometemos el error de comprar unos adhesivos y como los vemos tan gruesos, diluirlos. Esto solo hace es cambiar completamente las propiedades físico-químicas del adhesivo y de adherencia y lo que hace es facilitar la absorción del adhesivo en los sustratos y evitar que cuando haga buena presión, pues yo ya no tengo adhesivo en la superficie, por lo tanto la transferencia y anclaje va a ser muy débil y voy a tener problemas de adherencia a futuro. Ya, bueno, ahorita más adelante justamente vamos a hablar sobre este caso en particular de lo que es rendir el adhesivo, ¿listo? Y cómo nos puede llegar a afectar el resultado final de la puerta. Entonces bueno, Luis Eduardo, acá vamos a continuar con unas preguntas. Son preguntas que nosotros hemos recogido de diferentes clientes y demás, digamos que de cierta manera son preguntas frecuentes, son preguntas recurrentes, al mismo tiempo muy importantes para poder explicar lo que nos queda del proceso. Entonces vamos a ir analizando, vamos a ir revisando una por una hasta llegar a nuestro resultado final. Y bueno, ya tocábamos un poquito el tema, la herramienta con la que yo voy a aplicar el adhesivo, ¿cierto? Pero también es muy importante, digamos que saber cuál es la diferencia entre si yo tengo un rodillo, si yo aplico directamente el tetero o si estoy un poco más tecnificado y tengo una encoladora. Exacto. Bueno, en este tema, Juan, va a depender siempre de qué recursos yo cuento, ¿no? Pues lo ideal siempre sería poder tener una buena tecnología como una buena encoladora, donde me van a asegurar una homogeneidad de película de aplicación. Voy a poder controlar la dosificación mucho más fácil, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer o controlar también con rodillos o con dosificadores. Ya depende, es el proceso como veníamos hablando, entonces cuál va a ser el mejor adhesivo, pero igual la metodología digamos es la más flexible porque yo puedo utilizar tanto encoladora, maquinaria, inclusive ya hay algunos atomizadores que puedo yo llegar a aplicar el PVA con pistola de spray,
porque ya generan, digamos, algunos tipos de presiones que no, y viscosidades apropiadas para poderlo pulverizar, pero eso va a generar velocidades de secado. Entonces, el sistema de aplicación también nos va a modificar mucho el proceso y tiempos de secado. Vale, vale, listo, perfecto. Bueno, y entrando acá nuevamente a hablar del tema de la humedad, que como se han podido dar cuenta, es un tema bastante relevante. ¿Cuáles son esas condiciones y las variables a tener en cuenta, Luis Eduardo? En tiempos de secado, si yo estoy prensando o estoy armando puertas, no sé, a las 7 de la mañana versus 12 del mediodía o versus 5 de la tarde. Sí, aquí hay que tener en cuenta que la humedad se tiene que evaluar en dos aspectos, tanto la humedad relativa del medio ambiente o la humedad de la misma madera, ¿no? Como lo hablamos inicialmente. Entonces, no es lo mismo trabajar adhesivos en maderas húmedas, porque les decía, pues el proceso va a tardar más porque la madera va a tratar de emigrar por sí sola la humedad que tiene, más la humedad que se transmite por la humectación del adhesivo, entonces va a tener procesos mucho más largos. Y si a esto le sumamos la humedad relativa que hay en el medio ambiente, pues el proceso se va a tardar mucho más, precisamente porque se va a tardar en acomodar en el medio ambiente esa humedad que tratamos de evacuar, que es el vehículo para llevar el adhesivo a estos sustratos. Entonces sí tiene que ver mucho con el tema. La temperatura, pues, va a agilizar esa evacuación, pero va a estar atada relativamente también de la humedad del medio ambiente. Entonces, son dos variables que hay que tener en cuenta. Lo ideal sería hacerlo en procesos secos, en ambientes secos. Si yo pudiera ambientar, digamos, de una u otra forma los sistemas de aplicación, pues lo ideal siempre es tratar de deshumidificar un poco el ambiente para acelerar los tiempos de secado. Ya, vale, listo, perfecto. Bueno, acá este es un punto súper importante, Luis Eduardo, porque lo que hemos podido ver en el mercado y en la industria, pues es que nuestros clientes son bastante creativos a la hora de prensar. Acá, ¿qué le podemos decir a las personas o a los clientes que de pronto no tienen una prensa pues de última tecnología, sino utilizan pues recursos un poco más artesanales? Igual podemos prensar, igual podemos fabricar puertas entamboradas sin problema, ¿no? Sí, igual acá vemos que todo va a depender de la tecnología y de los recursos con los que tenemos. Lo ideal es poder contar con prensas hidráulicas, ¿sí? Sería lo ideal oprimir un botón, calibrar la prensa para la presión adecuada y esperar los tiempos necesarios o requeridos por los adhesivos que manejamos. Generalmente aquí pues, lo ideal es manejar adhesivos de rápido secado en prensa, pues para aprovechar al máximo este tipo de herramientas, ¿no? Poder sacar en cada hora y media una cochada y poder por lo menos en una hora, en una jornada laboral, 6, 7 cochadas de puertas. Pero no es una limitante. Nosotros vemos y aquí en Colombia somos muy creativos a la hora de prensar. Tenemos los alacranes, como los vemos ahí en la imagen inferior a la izquierda, eh, que, que, lo que es el objetivo, entre más prensas de este tipo coloquemos, vamos a unificar o a distribuir la fuerza de prensado y nos va a afectar de una u otra forma homogeneidad en el prensado. Ahí debemos evitar correr errores como utilizar una sola prensa de esas, por ejemplo, en la mitad, que podría tender a ser un encurvamiento de las superficies que estoy prensando. O utilizar solo dos, una en cada extremo, entonces ahí se nos puede tender a encurvar en el centro. Entonces, lo ideal es distribuir muy bien ese tipo de prensas en toda una área para que podamos distribuir muy bien el tema de prensado. Aquí vemos otra imagen, Juan, donde podemos hacer una distribución de fuerzas. Tenemos el material en la parte de abajo, tenemos una superficie lisa para no marcar también las superficies que estamos prensando y logramos distribuir una fuerza con 4 prensas en un tamaño de tablero. Entonces, ahí se puede distribuir muy bien este prensado.
A mano derecha tenemos una prensa de placas calientes, de platos calientes. Entonces, ahí ya es una tecnología adicional donde yo tengo una velocidad de evacuación de puertas, porque aquí yo puedo tener un manejo de temperatura aproximadamente de 70 a 80 grados y en un tiempo aproximado de 3 a 2 minutos puedo estar evacuando de 7 a 8 puertas, dependiendo de los platos con los que cuentan este tipo de prensa. Ahí requerimos también unos tipos de adhesivos que aguanten este tipo de manejo de temperaturas apropiadas en ese tema y tiempos de secado. Perfecto. Bueno, esta gráfica es bien importante de pronto para los clientes que tengan este tipo de prensas hidráulicas y neumáticas, ¿cierto? Volviendo al punto importante de qué presión o qué fuerza es la que yo debo ejercer para que primero se reparta homogéneamente, ¿cierto? Pero de pronto no me vaya a exceder y que se me vaya a telegrafiar la estructura en la superficie, ¿cierto? Por exceso de fuerza, o de pronto dañar pues el resultado de las puertas. Si bien los tableros tienen una muy buena resistencia a la compresión, este tipo de, pues hay que tener cuidado con este tipo de detalles, Luis Eduardo. Sí, esta es una figura que se encuentra generalmente, como vos dices, en las prensas neumáticas. Sirve mucho para calibrarlas. Hay una imagen que vemos ahí a mano izquierda de lo que no debemos hacer cuando vamos a apilar los materiales a prensar. Es una imagen que no solo sirve para el tema de prensas hidráulicas, sino también para todo tipo de prensado, ya sea manual, ya sea con los alacranes, con el neumático, con los tableros pesados, bueno, con toda la creatividad que tenemos a la hora de prensar. Vemos ahí que debemos de mantener una uniformidad en áreas a la hora de prensar. Si vamos a prensar dos áreas diferentes, que la altura de las dos áreas diferentes sean iguales, porque si no vamos a tener un desequilibrio a la hora de prensar y vamos a ejercer de pronto una deformación en uno y en el otro una escasez de fuerza. Dejar siempre un espacio, el área de contacto debe cubrir la máxima área de prensado, ni muy alta ni muy escasa. Entonces es una buena distribución. Ahí a mano derecha de la misma imagen vemos cómo se pueden distribuir tres piezas que cubren completamente el área que va a ejercer la fuerza de prensado y podemos hablar de una uniformidad completa. En la gráfica lo que vemos es cómo se calibran este tipo de máquinas para saber qué presión es la adecuada. Entonces, en la parte de abajo vemos en la gráfica Workpiece Area. Eso quiere decir el área de trabajo en metros cuadrados. Entonces, generalmente podemos estar hablando que para un área de 2.5 metros cuadrados, generalmente requerimos, hay veces, 1.25 kilogramos fuerza de centímetro cuadrado de presión por tablera. Eso quiere decir que tenemos que calibrar más o menos nuestra prensa en 35 bares de presión. Pero esta gráfica no la tenemos cuando estamos haciendo un proceso manual. Entonces nos dice cuál sería la fuerza necesaria que yo requiero cuando estoy haciendo un prensado manual, cuando tengo ese manejo mecánico que voy bajando, digamos, la placa eh, de cemento que me está haciendo la presión, ¿cómo sé hasta dónde ajustar o apretar, digamos, a la hora de prensar? Es importante que exceso de presión, cuando nosotros vemos que hacemos una presión tan fuerte que vemos que lagrimea completamente el adhesivo de las superficies que estoy uniendo, puedo correr el riesgo de que estoy evacuando completamente el adhesivo y voy a tener problemas de adherencia. La presión ideal es esa que cuando yo logro prensar, logra lagrimear la primera gota. Hasta ahí estoy bien porque estoy asegurando una unión íntima y estoy viendo que estoy botando el exceso, pero no evacuando completamente el adhesivo. Es cuando corremos riesgos de ajustar mucho en esos procesos de presión. Ya, súper claro, súper claro. Bueno, listo. Luis Eduardo, yo creo que nos toca agilizar un poquito porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Vamos muy rápidamente en estas dos últimas preguntas con respecto al almacenamiento, súper importante. Esto es un dato bien, bien importante. Y yo creo que el almacenamiento
no debe ser únicamente, digamos que pensando en las puertas al final del ejercicio, sino nosotros debemos ser muy juiciosos para almacenar los materiales desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo del proceso, desde que nos llegan las láminas, por ejemplo, de melamina eh, a nuestro taller, ¿sí? ¿Cómo debemos nosotros almacenar? Digamos que las recomendaciones son, pues, primero, siempre los tableros deben estar elevados o separados del piso, ¿sí? Deben estar alejados de fuentes de calor, ¿sí? De pronto de humedad, obviamente, y siempre bajo techo. Eso es muy importante para que los tableros, digamos que no pierdan humedad, se nos contraigan y de pronto se nos pandeen. Siempre debemos tenerlos en una base, ¿sí? Ya sean polines, ya sea un tablero de un espesor mayor, siempre elevados del piso y alejados de todo este tipo de fuentes de humedad. Esto es una primera medida. Ya para las puertas, cuando nosotros sacamos estas puertas de la venta, ¿cuál debería ser la recomendación? Juan, sí, hay que tener en cuenta que después de todos los procesos de adherencia, estos tableros y las superficies de madera sufren esa humectación. Esa humectación en fibras de madera es como si mojáramos una hoja de papel, se vuelven muy maleables, muy moldeables. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de almacenar, sobre todo cuando se generan procesos de curado. Como decía Juan, ojalá sobre bases planas para que no se vayan a deformar, es lo más importante. De acuerdo, incluso ahí tenemos también hasta un enemigo invisible que a veces no lo vemos y es cuando el piso está desnivelado. Esto también nos puede llegar a afectar, digamos que la estabilidad del material, ¿cierto? Con lo que tú dices, Luis Eduardo, de siempre tener una superficie plana, también tratar de que el almacenaje esté en un piso nivelado, ¿no? Eso es súper importante tenerlo presente. Exacto, y para evitar telegrafías de la primera pieza que entra en contacto y todo ese tema. De acuerdo. Bueno, llegando ya a nuestra última pregunta, también súper importante es, bueno, de pronto un cliente que empezó con su negocio, que empezó con sus proyectos de 3, 4, 5 puertas, pero le resulta un proyecto, le sale un negocio grande de un edificio y tiene que hacer ya 50, 60, 70 puertas. ¿Qué decirle a este cliente para que, digamos, que sea asertivo a la hora de comprar el adhesivo en cuanto al volumen? ¿Cuánto debe consumir? ¿Cuál debe ser ese consumo, el rendimiento? Bueno, en este tema tenemos unos datos muy genéricos porque también va a depender mucho del tipo de adhesivo y el tipo de tecnología que estemos aplicando, pero digamos que nos podemos basar, como por ejemplo, para nuestros presupuestos y para hacer los apliques manuales, es decir, yo puedo para una puerta estándar, cuando hago la aplicación al tablero, o sea, al área completa, más o menos se nos puede estar yendo 370 gramos por puerta. Eso nos generaría más o menos un rendimiento de baldes por 53, 50, 60 puertas. Cuando yo hago la aplicación, que humectos son los bastidores y el alma, dependiendo la cantidad, yo puedo reducir esto prácticamente a casi a 100 gramos por puerta, o sea, casi 3 veces, incluso un poco más en cuanto a rendimientos. Pero todo es, siempre tenemos que ver que sí funcione, sobre todo por el alma que esté utilizando a la hora de la aplicación. Ya, listo. Listo, perfecto. Bueno, esta diapositiva justamente pues era lo que comentábamos unas diapositivas anteriores, ¿no? Esto es lo que en teoría no se debe hacer. Ahí como ustedes pueden ver en la imagen, quiero contarles, contextualizarlos, este fue un caso que nos sucedió con un cliente eh, que pues, estaba trabajando un proyecto de muchas puertas, un proyecto bastante grande. Nos llamó súper preocupado que se le estaban pandeando las puertas, que estaba pasando por el material, eh, que fuéramos a hacer una revisión inmediatamente. Bueno, nos desplazamos, esto fue en Barranquilla.
Cuando llegamos y empezamos a conocer ya más en detalle su proceso de producción, nos encontramos con esto. Ahí como ustedes pueden ver, el error salta a la vista, ¿cierto? Primero que todo, hay un exceso tremendo de adhesivo y segundo, se ve que lo rindieron en exceso también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la película se ve bastante delgada. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos llenando el fondo, llenando el tablero de melamina, la trascara la estamos llenando de agua, ¿sí? Entonces, claro, esto al final, cuando la puerta ya está lista, el adhesivo empieza a secar, más sumándole lo que es el clima y la humedad de Barranquilla, claro, digamos que el material se contrae y pues la puerta se pandea. Entonces aquí lo que hicimos fue precisamente corregir este error, darle unos tips y unas recomendaciones de la mano también del equipo de Pegatex y pudieron solucionar desde nuestra visita hacia adelante. No volvieron a tener más problemas con pandeo de puerta. Entonces, ¿qué decirle, Luis Eduardo, acá? Pues súper concreto a los clientes sobre esta práctica tan recurrente y tan común. Sí, ahí se puede apreciar, la imagen habla por sí sola, el tema es la cantidad de adhesivo, pero no solo la cantidad de adhesivo, sino no es la calidad del adhesivo que estamos aplicando. Vemos que el adhesivo no logra sostenerse en la superficie, se esparce y permite que se absorba por todo, se absorbe por todo el sustrato que vamos a unir. Entonces eso provoca todos esos inconvenientes de almacenamiento de humedad. Como vos dices, la madera es un cuerpo que con la humedad se expande y cuando se seca se contrae. Entonces hace una unión muy bien, muy fija en proceso de humectación, pero cuando se seca, pues va a tender a bandearse por ese tema. Entonces, eso es un cuidado que hay que tener. Además, los adhesivos ya vienen formulados, como les digo, para la aplicación. Si yo estoy acá diluyendo un adhesivo, es porque estoy utilizando el adhesivo que no es. Pues mejor busco un adhesivo apropiado para ese tema de aplicación en tiempos. Generalmente deben de estar buscando un tiempo abierto más largo, entonces busco un adhesivo, como lo explicamos en la tabla, que me dé ese tiempo y que me conserve la viscosidad. Vale, perfecto, de acuerdo. Entonces ya saben, ojo con rendir el adhesivo, que es una práctica bastante común, pero que no se debe hacer, ¿listo? Acá vemos estos otros dos casos. Esto es un escenario positivo, donde vemos la imagen de la izquierda, una estructura bastante bien conformada, ¿cierto? Y adicional a esto, el adhesivo también muy bien aplicado. En este caso se aplicaba directamente del tetero, ¿sí? Y en la imagen de la derecha vemos también una estructura en donde vemos travesaños, pero también vemos honeycomb. En este caso, digamos que estos dos casos también tenían dudas en su proceso de producción a la hora de entamborado de puertas. Hicimos las respectivas visitas también en conjunto Arauco Pegatex, se hicieron los correctivos y hacia adelante, pues digamos que estos dos clientes han estado trabajando muy bien el entamborado de puertas. Juan, ahí podemos aprender. Ya teniendo en cuenta, ya finalizamos. Es la oportunidad para inquietudes, comentarios, preguntas. Sí, Juan, pues gracias a Dios, digamos, se nos presentaron unos inconvenientes técnicos, no pudimos vernos las caras, digamos, en esta oportunidad. Digamos que hay percances que debemos superar, pero esperamos es haber logrado cautivar, digamos, a los espectadores con la información, aclarar cualquier tema de dudas. Ese es un espacio que también pueden aprovechar para aclarar cualquier inconveniente o cualquier duda que tengan con el tema tanto de los tableros como de los adhesivos. De la mano también de nuestro distribuidor Impormaderas, darle las gracias también porque digamos, son un distribuidor líder de la zona, tienen un buen acompañamiento y pues pueden contar con nosotros también para el tema de las aclaraciones y las capacitaciones. No sé, no sé si tenemos las preguntas adicionales. A ver, estoy acá revisando los comentarios. A ver.
Preguntas, 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 todo lo que quieran preguntar. Tenemos todavía ya un par de minutos. Es que creo que se alcanzó ahí como a trabar, si no estoy mal. Se alcanzó a congelar la imagen, me dicen. O sea, alcanzamos a terminar apenas. Sí, terminamos apenas. Bueno, no, listo. Bueno, listo. Igual, Entonces, muchísimas gracias. Yo quisiera pues darle también los agradecimientos muy especiales a todo el equipo de Impormaderas, a Gustavo, a Nilton, a William por pues obviamente permitirnos este espacio. La verdad es que compartir conocimiento yo creo que es de las mejores cosas que hay. Pues obviamente esperamos que a todas las personas que se conectaron les haya servido esta información. Luis Eduardo, también muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo de Pegatex. Y nada, seguimos trabajando en conjunto, que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y tenemos mucha información para compartir. bueno, hay una pregunta de Sebastián frente al tema de adhesivos en prensa caliente. Nosotros tenemos unos adhesivos que se llaman tecnicoles. Podemos hacer el acompañamiento, podemos hacer el contacto a través de Impormaderas para evaluar algún tipo de muestra. Si tiene este tipo de herramienta, nosotros tenemos bastantes clientes que tienen este tipo de tecnología, trabajan muy bien y ahí el objetivo es evacuar a velocidad ese número de puertas dependiendo del número de platos que tenga la prensa. Entonces, hay unos productos que tenemos que se llaman tecnicoles, se manejan sobre todo con procesos bajo pedido prácticamente, porque pues no es una tecnología muy común, pero a nivel industrial sí se manejan porque manejan buena cantidad, digamos, en el tema, pero podemos hacer el contacto a través de Informaderas para hacerle un seguimiento y una asesoría. Buenísimo, buenísimo. Bueno, importante también antes de irnos, acá les dejamos las 3 páginas de web de las 3 marcas. En Impormaderas ya saben que pueden comprar online, ahí encuentran todos los productos, tanto de Arauco como de Pegatex, que recién acabamos de revisar en la capacitación, y pues también las páginas web de Pegatex y Arauco. Bueno, Juan, gracias por el acompañamiento y nuevamente gracias a toda la familia de Informaderas, a Gustavo, a William, a Marcela, a todos. Un abrazo y pues que nos disculpen, digamos, las molestias, pero creo que logramos por lo menos transmitir el objetivo. Así es. Muchas gracias a todos. Buena tarde, buena noche. Bueno, hasta luego. Chao.